Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara vamos a analizar la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mejor conocido como el CISEN. Luego con Alejandra Palacios voy a hablar de la propuesta de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre una agenda para un mejor ejercicio en las contrataciones públicas. Y para terminar con Mauricio Mechulam, nuestro analista internacional, voy a examinar la muy polémica reunión, el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Hoy vamos a comenzar analizando la propuesta del candidato triunfador de las elecciones, Andrés Manuel López Obrador, para desaparecer el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, conocido como el CISEN. Me acompaña para analizar este tema Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, de la Universidad. Estás ahora en la Universidad de las Américas, Puebla, ¿verdad? De sí. Puebla. Así es. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto estar contigo, Leo. Gracias por venir, Gerardo. Primero que nada, explícale a la gente qué es el CISEN, porque la mayoría de los que nos están escuchando o viendo, yo creo que no tiene una idea bien de qué es el CISEN. Sí. El CISEN es el órgano de inteligencia civil que tiene el Estado mexicano. Todos los países tienen una agencia que trabaja las amenazas a los estados en términos civiles. Normalmente están adscritas a los ministerios del Interior o a las presidencias de los países. ¿Qué es lo que atiende el CISEN? Principalmente los temas, por ejemplo, de contrainteligencia, todas aquellas acciones que llevan los países en términos de sabotaje, espionaje contra nuestro presidente, su gabinete, inclusive hasta empresas. Segundo, colabora en la agenda de seguridad nacional. Es la responsable de redactar la agenda nacional de riesgos. Todas esas amenazas contra el Estado mexicano, Danos gobierno, ejemplo. Población. Digo, porque la seguridad nacional Sí. de Estados Unidos queda claro, el terrorismo, etcétera. Sí. Pero en México no hay. El terrorismo no es un tema, ¿no? Fíjate que el O sea, CISEN... el terrorismo que pasa Sí. a Estados Unidos sí, pero Sí, bueno. no. ¿Cuáles son las principales amenazas contra el Estado mexicano? Sí. Delincuencia organizada, Ok. en primerísimo lugar. Muy bien. Pero también hay otras amenazas, por ejemplo, el tráfico trasiego de armas químico-biológicas, materiales nucleares, por ejemplo, también el medio ambiente. ¿Hacia Estados Unidos? Sí, o en México también hay material nuclear, armas químicas que pueden ser utilizadas en México. Por ejemplo, también los daños al medio ambiente serios, por ejemplo, que se tienen que prevenir. Por ejemplo, el trabajo con Laguna Verde, nuestra central nuclear que tenemos, prevenir que pueda haber algún tipo de atentado. También proteger la infraestructura estratégica. El CISEN forma parte del Comité de Protección de Infraestructura Estratégica, instalaciones gubernamentales, también del sector privado, por ejemplo, telecomunicaciones. Claro. Sí. Te hago a propósito esa pregunta porque sé que vamos a llegar a ese tema, la diferencia entre seguridad nacional y seguridad Así pública. es. En México parecería que más que nada la seguridad nacional está muy vinculada a la seguridad pública por el tema del crimen organizado. Así es. Mira, tradicionalmente los asuntos de seguridad nacional, las amenazas provenían del exterior. Sí. Pero ahora, lamentablemente, la principal amenaza para la estabilidad política, gobernabilidad en muchas partes del país pasa por la delincuencia organizada. Y por eso es que lamentablemente el CISEN ha tenido que meterse también como coadyuvante a la agenda de delincuencia organizada. Sí. Pero el CISEN, por ejemplo, tiene una agenda muy importante, el tema de contraterrorismo. Somos vecinos de la potencia más amenazada por los grupos terroristas internacionales. Después del 11 de septiembre, al CISEN se le instruyó en la época de Fox a hacer la contraparte, por ejemplo, con Homeland Security, la Agencia de Seguridad Interior de los Estados Unidos, para colaborar, para tener la lista de gente que no puede ingresar a los Estados Unidos o a Europa. Y los paran acá en México. Y aquí se paran en caso de que pidan una visa para venir a México y que quisieran cruzar Estados Unidos. El CISEN no le da la autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores para emitir esa visa. Ningún terrorista ha cruzado desde México desde hace décadas. Sí, México realmente... O sea, todos estos del 11 de septiembre, ninguno pasó por México. No, pasaron directamente por aeropuertos Desde de luego. Estados Unidos. Entonces, ha habido un muy buen trabajo para evitar que eso suceda, efectivamente. Ahora, el CISEN hoy depende de la Secretaría de Gobernación. Así es. Ahora, también hay la idea de que el CISEN
espía internamente a los adversarios políticos del gobierno. Mira, hay que decirlo con todas las palabras. El CISEN tiene los aparatos más sofisticados junto con la Policía Federal y la Agencia de Investigación Criminal para así intervenir en la privacidad de las personas. Sí. El CISEN, si espía, está haciendo un acto ilegal. Pero no seamos tontos, el CISEN sí ha sido utilizado por los últimos gobiernos para hacer espionaje político. Vicente Fox se quejó, Felipe Calderón también, y también ahorita Andrés Manuel López Obrador, inclusive el candidato Ricardo Anaya. Sí. Yo sí te podría decir, el CISEN lo que hace también es seguimiento de actores que son incómodos al régimen político en turno, no solamente a otros políticos, también a comunicadores, periodistas, líderes de la sociedad civil, líderes sindicales, líderes sociales. Y es muy molesto este seguimiento. Te escuché en alguna entrevista que hasta a ti de repente te mandan los de CISEN, ¿no? Sí, lo cual, pues, y es de pena ajena. Es de pena ajena. Es de pena ajena. En la Universidad de Georgetown fui a presentar mi libro el año pasado y ahí tuve le llaman una colita, alguien que va a tomar nota a ver qué decimos mal o bien del gobierno mexicano. Y yo me enteré al día siguiente por un amigo que trabaja en el CISEN que me dijo, oye Gerardo, ¿que hablaste mal de esta persona? Yo le dije, sí, y si quieres te mando mi presentación de PowerPoint. Era un foro académico organizado por nuestro amigo John Bailey. Pero imagínate. Entonces cuando uno escucha eso, parecería que tiene razón López Obrador de que hay que desaparecer el CISEN. Pues sí, lo que pasa inclusive las agencias de inteligencia de defensa y seguridad americanas te dicen que hay dos CISENes, con la parte con la que colaboran día a día de manera muy positiva en materia de delincuencia organizada y sobre todo contra terrorismo, y el CISEN politizado. Y hay que decirlo, en los últimos años han tenido una agenda de seguimiento a algunos actores políticos incómodos. Ahora, entonces, más que desaparecer el CISEN, deberían de quitar la parte esta de espionaje interno, que aparte es una tontería. Pierden tiempo. Alguna vez hasta me enseñaron a mí un reporte y eran reportes de prensa, mano, ¿no? O sea, yo creo que hacen cosas muy chafas y cosas muy buenas. Exactamente. Entonces, digamos, lo que hay que quitar es lo chafa y lo interno y esta cosa, ¿no? Que viene muy del régimen priista anterior. Y dejarlo bueno, ¿no? Yo creo que es una oportunidad de oro, Leo, en una transformación para la creación de lo que ya Alfonso Durazo llama la Agencia Nacional de Inteligencia. En muchos países, por ejemplo España, Francia, inclusive en Estados Unidos, cuando hay crisis de seguridad, por ejemplo el 11 de septiembre, o en Francia que se descubrió que un aparato hacía espionaje político, hay cambios estructurales. Entonces yo te diría, no solamente la transformación del CISEN en la Agencia Nacional de Investigación, podríamos también plantearlos, por ejemplo, si dentro de esa misma institución o se crea otra para hacer inteligencia en el exterior, Leo. México ya va a ser una superpotencia en los próximos años, vamos a ser la séptima economía para el año 2030 según varias proyecciones económicas. Pero que tú estás pensando en una especie de CIA, de Mossad, de MI6. Claro, por supuesto, México va a necesitar... Es que suena tan locochón que... ¿no? Hay que perder la inocencia política. Cuando México ocupe este lugar en la economía internacional, nuestras empresas, por ejemplo, van a ser espiadas, van a tener actos de sabotaje también. Tendremos que tener una agenda para proteger nuestros intereses en el exterior. Entonces, yo te diría eso. Segundo, hay que también pensar que va a causar conflictos si esta agencia pasa a la Secretaría de Seguridad Pública, porque ahí ya hay una división de inteligencia. Está la Policía Científica que hace muy buen trabajo. Esa parte debería de mantenerla Alfonso Durazo. Yo los conozco personalmente, he tenido la oportunidad de darles conferencias, cursos, y es una institución de élite del Estado mexicano. Es lo que dejó Genardo García Luna, digamos. Exactamente. Que está ahí en Constituyentes. Exactamente. Tienen un centro de operación que operaban la Plataforma México. Pero ese es un tema de seguridad pública. Exactamente. Ahí es donde empieza la división, por eso te decía que lo interesante aquí es qué es seguridad pública y qué es seguridad nacional, ¿no? Así. Seguridad pública, lo voy a reducir un poco, son los problemas de la cotidianidad de los mexicanos, que es responsabilidad de las autoridades locales brindarnos seguridad en nuestras personas y en nuestros bienes, en nuestras propiedades. Pero lamentablemente se cruzó con el tema de la delincuencia organizada. Que es un tema federal. Y por eso también las agencias de inteligencia militares le han tenido que entrarle a este tema. Entonces, hay que tratar de diferenciar las agendas. Yo te diría también... pero entonces, a ver, Durazo lo que propone es esta agencia, pero que se la quede él en seguridad pública. Así es.
y ya desaparezca el CISEN de gobernación. Así es, una transformación. ¿Te gusta esa idea? Mira, yo creo que es necesaria la transformación. Creo que el CISEN necesita tener mayor visibilidad en la agenda local. Pero la agenda de seguridad nacional, la coordinación, por ejemplo, con otras agencias extranjeras, europeas o americanas, esa, por ejemplo, podría pasar a la Consejería de Seguridad Nacional del presidente. Andrés Manuel López Obrador necesita a alguien en Los Pinos o en su casa en el sur de la ciudad que lo asesore entre los conflictos de interés que hay entre militares y civiles, entre Policía Federal y la Fiscalía General de la República, etcétera. Una especie de National Security Council, como en el de la Casa Blanca. Como el de la Casa Blanca, que está en el Eisenhower Building, al ladito en Washington. Es John Bolton hoy en día, ¿no? Entonces, eso necesitan todos los presidentes. Existe una figura muy pequeñita que se llama el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Sí. Cuando se creó la Ley de Seguridad Nacional, no se creó una figura fuerte que pudiera ponerle en contexto al presidente y decirle, aquí en este buen trabajo de inteligencia del CISEN, está en lo correcto, ahora aquí los militares están mal y viceversa. Siempre hay conflictos de intereses que son positivos entre las agencias de seguridad de los países. En suma, ¿qué dirías, Gerardo? O sea, es una buena coyuntura, hay que aprovecharlo, hay que quitar lo malo, dejar lo bueno, pero quizás lo bueno parte se lo lleve el secretario de Seguridad Pública, pero el tema es que el presidente en sí, dentro de su círculo íntimo, ya no en Los Pinos, sino en Palacio Nacional, debe de tener un tema, una agencia, un consejero junto con algo operativo de inteligencia. ¿Es correcto eso? Si lo es correcto, es correcto. Yo creo que es una gran oportunidad para revisar, inclusive reformar completamente la Ley de Seguridad Nacional, porque esa se creó ex profeso para el CISEN. Necesitaríamos una ley de inteligencia, una ley de seguridad nacional, a lo mejor una ley de inteligencia militar, para reformar de manera completa el aparato de seguridad nacional. Este pequeño cambio de creación de la AIN, a lo mejor no necesariamente va a ser lo suficiente. Bueno, pues muchas gracias, Gerardo. Gracias, oye, a ver Leo. si vienes a hablar de lo del Estado Mayor Presidencial, ¿no? Con mucho gusto. Ese es otro súper tema, ¿no? De eso es mi columna de hace 2 semanas en el Heraldo de México. Bueno, pues ya la semana que entra te vienes y hablamos del Estado Mayor Presidencial. Con mucho gusto. La desaparición, bueno, no la desaparición, Yo le llamo el adiós al Estado Mayor Presidencial. ¿Ah, sí? Es que ya no tiene razón de ser. Yo te voy a decir una cosa, no me puedo imaginar la operación cotidiana de la presidencia sin el Estado Mayor Presidencial. Ejercen un control fabuloso de la agenda. A ver, lo hacen todo, ¿eh? Sí. Se organizan todo, pero bueno, vamos a ver. Gracias, Gerardo. Gracias, Leo. Te vemos pronto. Por supuesto. Gracias. Hacemos una breve pausa, vamos a regresar con Alejandra Palacios. Ella es la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica sobre una muy interesante agenda de competencia para las contrataciones públicas. Regresamos en un momento más.